Quiero pedirles que me acompañen a leer Éxodo capítulo 25. Vamos a seguir con nuestro estudio de Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. Éxodo 25, 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, Padre. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Que como cantábamos ahorita, seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Sea tu Espíritu Santo orando en nuestros corazones, Señor. Somos indignos, Padre, no merecemos estar aquí, pero por tu gracia y por tu misericordia podemos venir aquí a adorarte, a estudiar tu palabra, Señor, solo por medio de los méritos de Cristo, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes, que nos des corazones humildes y dispuestos para recibir tu palabra, Señor, que me des tu gracia para enseñarla conforme a tu voluntad, con amor, con humildad. Y que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, Padre, porque Él es el único digno de alabanza, de adoración, de gloria, de honor. Que podamos poner nuestra mirada en Cristo, contemplar su belleza, su hermosura, y que Él sea precioso para nosotros, Señor. Guíanos en este tiempo, Padre, y obra en nuestras vidas a través de tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta sección que iniciamos hoy, que comprende desde los capítulos 25 al 31, tiene que ver y describe en gran detalle el diseño del tabernáculo, el diseño para la construcción del tabernáculo que el Señor le ordena a Moisés y al pueblo construir. Este es el tercero de los tres grandes temas que dominan el libro de Éxodo. El primero de ellos, nosotros ya lo vimos varios tiempo atrás, estuvimos viendo el Éxodo mismo con la liberación y la celebración de la Pascua. El segundo es el pacto sinaítico, la promulgación de la ley con todas sus leyes. Y el tercero es precisamente esto, el diseño del tabernáculo. Ahora, esto es bastante significativo cuando nosotros pensamos en la historia de la humanidad y en el plan de redención del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta este momento Dios no había establecido una morada para habitar en medio de su pueblo. No había un santuario central donde su pueblo fuera a adorarle, donde su presencia se iba a manifestar. Pero con la edificación de este tabernáculo, el Señor iba a habitar en medio de su pueblo. Después de la caída, no había habido un lugar donde el Señor morara en medio de su pueblo. Y en estos versículos que vamos a estudiar, el Señor le da una instrucción a Moisés que pueda tomar ofrendas para la edificación de este santuario, de este tabernáculo. Ahora, es bien importante entender que este tabernáculo es una tienda portátil, que los judíos iban a poder armar y desarmar a medida que se desplazaban en el desierto. Cuando llegaran a cierto lugar, iban a armar el tabernáculo y todas las tribus se iban a juntar alrededor de él. El tabernáculo iba a estar en medio
de todas las tribus de Israel. Ahora, por otro lado, este tabernáculo iba a ser reemplazado cuando el pueblo entrara en la tierra prometida por el templo que construyó Salomón. Sí, cuando el pueblo entra en la tierra prometida, muchos años después, David propone en su corazón construir una casa para Dios. Dios le dice que va a ser a través de su hijo que él va a construir este templo para que habitara ahí la presencia de Dios. Y es el mismo diseño del tabernáculo, solo que a gran escala. Ahora, antes de entrar en el texto, hermanos, es bien importante tener presente que no solo estamos leyendo un relato histórico acerca de las instrucciones que Dios le da al pueblo para la construcción del tabernáculo, sino que a su vez debemos entender que estas cosas son sombra y figura de las cosas celestiales. Este tabernáculo y los utensilios que hay en él son un tipo de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Pablo lo dice en Colosenses 2:17, hablando por ejemplo de las fiestas, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y esto lo vemos también, por ejemplo, en Hebreos 5, en Hebreos 8:5, en Hebreos 10:1, en Hebreos 9:9, precisamente en la construcción del tabernáculo, en el contexto del sacerdocio y de los sacrificios, el autor de Hebreo dice que todas estas cosas eran sombra de los bienes venideros, que eran una copia de lo celestial. Y nuestro Señor Jesucristo confirma esa realidad, hermanos, cuando nosotros lo vemos allá en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Él está discutiendo con los fariseos y les dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas ¿qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué está diciendo Jesús? Este templo apunta a mí, yo soy el templo. De hecho en Mateo 12:6 lo dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, le dice a sus discípulos. Es decir, que Cristo es la personificación de este santuario. ¿Por qué? Porque Dios puso su morada en medio de los hombres a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 lo dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, cuando dice que habitó entre nosotros, dice que puso su tienda entre nosotros. Y también dice tabernaculizó entre nosotros. O sea que en la persona de Cristo, Dios estaba poniendo su tienda en medio de los hombres, su morada en medio de los hombres. Ahora bien, no solo esto, sino que en Cristo, hermanos, nosotros, los que hemos alcanzado su gracia y su misericordia, venimos a formar parte del templo de Dios. Somos el templo de Dios como iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 lo dice. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir que entonces lo que leemos del tabernáculo, este relato histórico, literal, también tiene la intención de apuntarnos a Cristo y a su obra. Tiene la intención de hacernos ver que nosotros también llegamos a ser entonces en Cristo el templo de Dios. Somos hechos morada de Dios. La iglesia ahora es el templo en el cual habita Dios, cada uno de nosotros. Así que teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ir entonces al texto
ahí en Éxodo 25, versículos del 1 al 9. Vamos a ver en los primeros 2 versículos la ofrenda y nuestra actitud. Vamos a ver luego la ofrenda requerida y finalmente en versículos 8 al 9 vamos a ver la ofrenda y su propósito. Leamos nuevamente entonces el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces el Señor le da la instrucción a Moisés que tome ofrenda del pueblo. Pero el Señor se asegura de decirle con qué actitud quiere que el pueblo ofrende. ¿Sí? Y lo primero que debemos entender, hermanos, es que nosotros debemos traer nuestras ofrendas al Señor con entendimiento. ¿Con entendimiento de qué? De que las ofrendas son del Señor. Si ustedes notan en el texto, 2 veces dice el Señor: tomen para mí ofrenda. Y después dice: tomaréis mi ofrenda. La ofrenda no pertenecía a Moisés, no pertenecía a los ancianos, la ofrenda pertenecía al Señor. Por supuesto que Moisés, los ancianos y los que iban a edificar el tabernáculo iban a tomar la ofrenda en representación de Dios para trabajar en la obra de edificación. Pero la ofrenda es del Señor, a Él le pertenece. Entonces, cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, debemos tener claro que es para el Señor y que lo hacemos delante de Él porque le pertenecen a Él. Es para su gloria, lo hacemos para Él, porque le pertenecen a Él. Y es con este entendimiento, hermanos, que entonces nosotros podemos ofrendar con una actitud correcta. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, debe ser de manera voluntaria y debe ser de corazón, dice el texto. Es decir, que es un deseo que hay en mi corazón que me mueve a dar de manera voluntaria al Señor, no porque nadie me esté obligando, sino porque yo he propuesto en mi corazón hacerlo. Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la Nueva Biblia de las Américas dice: no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Cuando vamos a ofrendar, hermanos, lo hacemos porque hemos dispuesto en nuestros corazones a hacerlo, delante del Señor. No lo hacemos tampoco para que nos miren los hombres, sino que en lo secreto con el Señor yo dispongo, guiado por Él, guiado por su Espíritu, cuánto voy a darle a Él. No damos porque alguien nos esté obligando, no damos porque alguien nos esté coaccionando, nos esté manipulando. No es así, lo traemos de manera voluntaria. Y si nosotros ofrendamos de esa manera, lo vamos a hacer con alegría, porque eso es lo que dice el texto de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Hermanos, imagínense que están de aniversario. Aquí estoy de aniversario con mi esposa, o mi esposa está cumpliendo años y digo yo, voy a darle X cantidad y se lo voy a poner en un sobre, pero lo estoy haciendo con gran pesar, ¿verdad? Y cuando se lo doy a ella le digo: amor, aquí está tu regalo, agárralo porque si no me arrepiento. ¿Cómo creen que la voy a hacer sentir a ella? ¿Creen que ella va a ver gozo en mí? Ella me va a decir: amor, si me lo vas a dar así, mejor no me des nada, ¿verdad? No me lo des con pesar. No es así como debemos traer nuestras ofrendas, hermanos. La ofrenda debe ir acompañada de gozo. Debemos proponerlo en nuestros corazones delante de Dios y con alegría las traemos delante de Él. Esa es la actitud con la cual nosotros debemos hacerlo. ¿Y por qué con alegría? Dice el Señor. ¿Saben? Porque el gozo va a superar cualquier otra motivación. Si yo doy con gozo, el gozo supera el miedo, supera la avaricia, la codicia, la manipulación, el temor. Lo supera todo porque yo lo estoy haciendo para Él con alegría. Y esa es la actitud con la cual la debemos hacer. Por otro lado, también, hermanos, debemos hacerlo con gratitud.
¿Por qué con gratitud? Porque estamos dando de lo que el Señor nos ha dado. Dios no le está pidiendo ahí al pueblo que den todas estas cosas sin que Él mismo no se las haya provisto. Dios ya les había provisto a ellos todo esto. Ustedes recordarán lo que estuvimos estudiando al principio de este estudio hace varios meses, en Éxodo 3, 21 al 22. ¿Qué hizo el Señor cuando los israelitas salieron de Egipto? Éxodo 3, 21 al 22. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Eso es lo que el Señor les está prometiendo. ¿Y qué hace más adelante? En Éxodo capítulo 12, 35 al 36, les cumple la promesa. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Por qué el pueblo había obtenido todas estas cosas? Porque Dios se las dio. Dios les dio gracia delante de los egipcios para obtener toda esta bendición. Y así mismo sucede con nosotros, hermanos. Tenemos lo que tenemos por la gracia y misericordia del Señor, por su bondad, porque Él mismo nos las ha provisto a nosotros. Y por eso debemos hacerlo con gratitud. En Primera de Crónicas 29, 13 al 16, nuevamente en el contexto de la construcción del templo, David hace los preparativos para que su hijo construya el templo y le pide al pueblo que ofrende también y él mismo da de lo suyo. Ahora, cuando David ve que el pueblo está ofrendando generosamente, miren lo que dice en Primera de Crónicas 29, 13 al 16. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracia y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Todo lo que tenemos procede de la mano de Dios y todo es de Él. Y Él nos da el privilegio entonces de poder participar del dar para la edificación de su obra. No porque Él lo necesite, hermanos. Es un privilegio que nos da, es parte de nuestra adoración. Él no necesita nada de nosotros. Salmo 52 lo dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero para desarrollar en nuestras vidas un carácter generoso, para formar la imagen de Cristo en nosotros, nos da el privilegio de poder darle a Él de lo que Él mismo nos ha dado. Porque ¿quién es más generoso que nuestro Dios? Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién es más generoso que Él? Él lo dio todo por nosotros. Y si nosotros hemos recibido su gracia, su misericordia, y tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces debemos mostrar esta generosidad, debemos mostrar esta gratitud para con Él. Debemos traer nuestras ofrendas con una actitud de agradecimiento en nuestros corazones hacia Él, porque reconocemos que todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Ahora bien, sabemos, hermanos, que hay mucha manipulación sobre este tema allá afuera. Hay muchos falsos maestros haciendo mercadería de la fe,
manipulando a las personas, engañando a las personas, apelando a la avaricia y a la codicia de las personas, porque le dicen, si das esto, el Señor te va a dar aquello, tu carro, tu casa, tu negocio. Así es como estos falsos maestros manipulan esta enseñanza. Pero muchas veces nosotros como iglesia nos vamos al otro extremo y no queremos enseñar de esto. ¿Por qué? Porque las personas se van a sentir mal. Pero hermanos, debemos entender que este es un privilegio que el Señor nos ha dado. Y aunque allá afuera hay mucha manipulación, es una enseñanza bíblica, es parte de nuestra adoración, es un privilegio poder ofrendar al Señor, hacerlo de la manera correcta y con la actitud correcta. Independientemente de lo que veamos allá afuera, nosotros tenemos que tener claro que dar al Señor es un privilegio para nuestras vidas. Ahora bien, en los siguientes versículos, en los versículos 3 al 7, se nos habla de la ofrenda que se requiere del pueblo. ¿Qué es lo que el Señor pide que se tome del pueblo? Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceites para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. En estos versículos, hermanos, vemos una gran variedad, una gran diversidad de materiales, ¿verdad? Los recursos que eran requeridos por parte del pueblo para la edificación del tabernáculo consistían en metales preciosos, oro, plata, bronce, telas, azul, púrpura, esos colores son telas, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros, madera, aceite, especias, piedras preciosas. Lo primero que debemos observar entonces es que era una gran variedad de materiales que iban a ser usados en elementos específicos del tabernáculo, ¿sí? Por ejemplo, el oro iba a ser usado para la construcción del arca del pacto, el bronce iba a ser usado para el altar del holocausto, el azul púrpura, el carmesí, las telas iban a ser usados para las telas del tabernáculo, ¿verdad? Las piedras preciosas iban a ser usados para las piedras para las vestiduras de los sacerdotes, para los que iban a ministrar en el templo. Cada uno de ellos iba a ser utilizado en algo específico en la edificación, porque así es como deben usarse las ofrendas del Señor. Por otro lado, hermanos, vemos que hay diferentes costos, ¿verdad? Diferentes valores. Tenemos por un lado oro, plata, bronce, pero también tenemos pelo de cabra, tenemos aceite, tenemos especias. ¿Qué quiere decir esto? Que todos iban a tener la oportunidad de dar. Tal vez algunos tenían más oro que otros, tal vez algunos tenían solo pelo de cabra, aceite, especias. Todos iban a tener la oportunidad de dar. Cada uno según haya prosperado, dice Pablo en 1 Corintios 16:2. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad a todos de dar. A veces, hermanos, pensamos que en las circunstancias que estamos no podemos. Pero hay un ejemplo en 2 Corintios capítulo 8, que son los hermanos de la iglesia de Macedonia. Pablo le dice a la iglesia, les hago saber la gracia que Dios le ha dado a los hermanos de la iglesia de Macedonia. ¿En qué consistía esta gracia? Bueno, que Pablo y sus colaboradores estaban recogiendo una ofrenda para llevarla a los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad, pero dice que los hermanos de Macedonia estaban en una profunda pobreza y en gran prueba de tribulación. Pero dice que ellos le estaban rogando a Pablo poder participar de este privilegio de dar. Yo imagino que Pablo, cuando estaba haciendo la recolecta, tal vez no lo estaba tomando en cuenta a ellos por su situación. Pero dice que estos hermanos le rogaron a Pablo: Pablo, queremos dar, queremos ser partícipes de este privilegio. Y esa debe ser nuestra actitud. Tal vez más de algunos de ustedes ha escuchado a veces que la gente dice, no, yo no estoy para dar, más bien estoy para que me den. Esta no era la actitud de estos hermanos. Aún en que estaban en una profunda pobreza, aunque estaban pasando gran tribulación,
Ellos le estaban rogando a Pablo dar, seguramente de lo poco que tenían, pero querían dar, así como aquella viuda que señaló Jesús. Y esa debe ser nuestra actitud. Ahora, esta diversidad no solo tiene un principio para las ofrendas, hermanos, también tiene una aplicación respecto a los dones y a nuestro servicio. ¿Por qué? Pablo habla de esta misma diversidad respecto a la iglesia de Corintio. En 1 Corintios 12, respecto a los dones. 1 Corintios 12, 4 al 8. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora, la lista continúa, ¿verdad? Hablando de los dones. Cuando ya Pablo está finalizando este tema, dice, hágase todo para edificación. Cuando habla de esta diversidad, él dice, hágase todo para edificación de la iglesia. Y para eso el Señor nos ha dado dones a cada uno. Si hemos creído en Cristo Jesús y su Espíritu Santo nos ha sellado, Dios nos ha dado dones para que edifiquemos la iglesia. Saben, de hecho Pablo ya había usado algunos de estos materiales como símbolos para hablar de la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 3, en el versículo 11. Él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será relevada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, sabemos que el contexto inmediato está hablando de los ministros específicamente, pero Pablo agarra estos materiales y los utiliza como símbolo de la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que por un lado adoramos al Señor con nuestras ofrendas, pero también lo hacemos con nuestro servicio, lo hacemos con nuestros dones. Hermano, ¿usted ya está sirviendo al Señor? ¿Ya dispuso los dones y talentos que el Señor le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo? Y si no, ¿por qué no lo ha hecho? Porque para eso es que el Señor nos ha dado todos estos dones, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que lo usemos para su gloria. Nuevamente, no porque Él lo necesite. Dios es autosuficiente. Él no necesita de ninguno de nosotros aquí, hermano. Él no necesita a nadie. Pero saben, en su misericordia y en su gracia, en su benevolencia, nos permite servirle a Él. Pablo lo dice en Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos y aliento a todas las cosas. Muchas veces podemos pensar que con mi servicio, con mis dones, le estoy haciendo un gran favor a Dios, a la iglesia, al pastor. Hermanos, servimos al Señor porque es un privilegio, porque hemos sido rescatados de nuestra servidumbre al pecado y Él nos ha liberado para que seamos sus siervos. Muchas veces nosotros nos sentimos tan orgullosos de servir en grandes corporaciones, ¿no? De trabajar en grandes corporaciones. Hemos llegado a la cúspide del éxito porque tal vez estamos en una empresa de renombre, pero despreciamos al Señor, despreciamos nuestro servicio a Él. No vemos como un gran privilegio servirlo a Él. Y ponemos por prioridad otras cosas y lo dejamos a Él como si no fuera nada. Pero es un privilegio, hermanos, que nosotros tenemos de poder ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo al Señor, como un sacrificio santo, agradable a Él. No hay impedimento para servir. Y si tal vez no has empezado a estudiar un discipulado, entonces comienza.
Da los pasos que tienes que dar para servir a tu Señor, porque Él te ha salvado, Él te ha rescatado, Él es tu Rey, es nuestro Rey. Y Él es digno de nuestra adoración y de nuestro servicio. Aunque no nos necesite, nos da ese gran privilegio para nuestro propio provecho y para su gloria. Ahora bien, en los siguientes versículos se nos muestra el propósito de esta ofrenda. Versículos 8 al 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Como ya mencionamos, hermanos, el propósito de esto, ¿no?, era construir este tabernáculo. ¿Para qué, dice el Señor? Para que yo more en medio de ellos. ¿Para qué sirve lo que traemos al Señor, hermanos? Para que su iglesia siga siendo edificada, para que el evangelio siga siendo predicado, para que su iglesia y su evangelio se extiendan a las naciones. Ese es el propósito. Y es bastante significativo lo que el Señor está haciendo aquí, hermanos. Porque ¿dónde fue la última morada de Dios con el hombre? ¿Dónde moró Dios por última vez con el hombre y tuvo comunión con él? En el Edén. Pero a causa del pecado del hombre, Dios expulsa a Adán y a Eva de su presencia y con él todos nosotros nacemos separados de él. Sin embargo, vemos que aquí con el pueblo de Israel, Él comienza a restaurar ese compañerismo. Él comienza a restaurar esa comunión que se había perdido y que Él mismo prometió restaurar a través de la simiente de la mujer que iba a destruir la simiente de la serpiente, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esto, Él comienza a mostrar cómo va a cumplir su promesa y cómo va a restaurar esa comunión. Y Él viene a morar en medio de su pueblo en este tabernáculo. De manera entonces que primero fue el Edén. Expulsa a Adán y a Eva. Luego construyen este tabernáculo que después se convierte en el templo de Salomón. Pero ¿qué sucedió? Nuevamente el pecado del hombre. Dios expulsa a su pueblo de la tierra. Regresa al pueblo de Israel muchos años después, reconstruyen el templo, pero nuevamente llega Antíoco Epífanes y profana el templo. Y luego es Herodes el que reconstruye el templo, que lo restaura. Pero ¿qué sucede hoy? El templo fue derribado en el 70 después de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién es el templo de Dios ahora? Es su iglesia. A través de Cristo. Porque en Cristo nosotros somos hechos el templo de Dios. Ese siempre fue el diseño de Dios en su plan de redención. Lo vemos en el Edén. Pone al hombre en el huerto y Él habita con el hombre en el huerto. Y lo vemos al final en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 2 al 3, ¿qué dice? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De principio a fin, este es el plan de Dios. Habitar en medio de su pueblo, ser nuestro Dios, estar en medio de nosotros. Y a través de la iglesia, Él está morando en nosotros. La iglesia es el templo de Dios. Ahora, ¿saben cuál es la parte triste de todo esto? ¿Qué estaba haciendo el pueblo mientras Moisés estaba recibiendo estas instrucciones? A los 40 días que estaba Moisés ahí arriba con el Señor, se hicieron un ídolo con sus posesiones.
Se hicieron un ídolo con lo que el Señor les había provisto. Porque nosotros, hermanos, rápidamente convertimos las bendiciones de Dios, las posesiones que Dios nos ha dado en un ídolo. Ponemos nuestra confianza en ellos. Este es tu Dios, dijo Israel. Y así lo hacemos nosotros. Este es nuestro Dios. Todo lo que el Señor nos ha dado, lo convertimos en un ídolo. Y hermanos, la idolatría y el materialismo son costosos, porque nunca nos van a satisfacer. Podemos llegar a ser como aquel rico insensato, ¿no? De Lucas 12, ¿qué dijo él en Lucas 12, 17? ¿Qué haré? Dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿En qué estaba poniendo su confianza este hombre? ¿En qué descansaba él? ¿Cuál era su satisfacción? ¿Y qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre se estaba deleitando en lo que tenía y la estaba acumulando para sí mismo y puso su descanso en sus posesiones y se olvidó del Señor. Y Jesús dice, así es el que no es rico para con Dios. El que acumula y acumula poniendo su confianza en estas cosas y no sabe que esa noche pueden ir a pedirle su alma. Así actuamos muchas veces nosotros, hermanos. Podemos poner nuestra confianza en nuestra cuenta bancaria, en nuestras casas, en lo que tenemos, en nuestras bendiciones. Y nos olvidamos del Señor. ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel fue exiliado y el Señor los hace regresar a reconstruir el templo, comenzaron a edificar nuevamente el templo. Pero luego llegaron los enemigos, ¿verdad? Los amedrentaron y se detuvieron de la construcción del templo. Entonces el Señor les manda al profeta Ageo y el Señor les señala eso mismo. Ustedes, dice, con sus casas artesonadas y mi casa abandonada, sola. Porque nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, hemos sido presas del materialismo, acumulando y acumulando, y perdemos de vista lo más importante, que debemos ser generosos, que debemos darle al Señor lo que a Él le corresponde. Pablo lo dice en 2 Corintios 9, el dar, hermanos, es un asunto de fe. O confío en mi riqueza o confío en el Señor. Pero Pablo dice en 2 Corintios 9, 10 al 11, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Para qué el Señor nos enriquece? Dice ahí, para toda liberalidad. No para que acumule y acumule para mí mismo y me haga ese gran ídolo, sino para que pueda compartir con otros, para que pueda dar a otros. Ese es el propósito con el cual el Señor nos bendice, para que seamos ricos para con Él y para con otros. Y dice que el Señor va a proveer. A veces no damos porque no confiamos en eso. No confiamos en que el Señor va a proveer y estamos aferrados a lo que nosotros tenemos. Pero dar es un asunto de fe, de confiar en el Señor. Ahora bien, finalmente, hermanos, estos versículos no solo nos muestran el propósito de la ofrenda, sino cómo debe edificarse este tabernáculo. ¿Qué dice el texto? Según el diseño que Dios le dio a Moisés. Este tabernáculo, hermanos, era una copia del celestial. Así lo dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 8, versículos 4 al 5. Hebreos capítulo 8, versículos 4 al 5 dice, hablando de Jesús, así que si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales, miren lo que dice aquí, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en Hebreos 9, cuando él está concluyendo su argumento, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Figura del cual dice, del verdadero. De manera que lo que se le dio a Moisés era una copia del diseño celestial, del verdadero. Como dijo un comentarista, era como un pedazo de cielo en la tierra. Y dice que Cristo ya entró en el verdadero. Y está, dice, como sumo sacerdote por nosotros delante de Dios. Él está intercediendo delante de Dios por nosotros en el verdadero santuario. No hay más necesidad de un templo físico, porque nosotros somos el templo del Señor y Él ya entró en el santuario verdadero. Y está como sumo sacerdote, ministrando. Todas estas cosas, dice el autor de Hebreos, eran sombra y figura, eran una copia del celestial. Ahora bien, hermanos, aquí claramente hay una aplicación práctica también, porque nuevamente Dios le dice, haz todo conforme al diseño que se te mostró. ¿Cómo debemos edificar la iglesia entonces? Conforme al diseño divino, conforme a lo que Dios ha mostrado. ¿Dónde lo ha mostrado? En su palabra. Aquí, hermanos, no tenemos que venir a inventar nuevas estrategias. No tenemos que hacer uso de la sabiduría humana. No tenemos que ver qué es lo que el mundo hace para traerlo a la iglesia. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad para saber cómo se edifica la iglesia. Pero tristemente, muchas iglesias se han vuelto pragmáticas. Si algo funciona, eso lo vamos a hacer, aunque no sea bíblico. Si tenemos jóvenes, vamos a tocar música más movida, tipo concierto, para atraer más jóvenes. Vamos a echar humo aquí. Estas cosas, hermanos, ¿de dónde salen? ¿Salen de la palabra de Dios? No. Salen de que no nos queremos apegar a lo que la palabra de Dios dice. Sale del mundo. Y el mundo ha influenciado más la iglesia en lugar de ser la iglesia la que influencia el mundo. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Que la iglesia es defensora de la verdad, de la palabra de Dios. No debemos diluir el mensaje como hacen en otros lugares, que solo mensajes motivacionales para hacer sentir bien a las personas. Chistes por un lado, chistes por el otro, y la gente sale feliz, pero vacía tal cual como entró. ¿Qué dice Pablo? Que debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que la iglesia debe buscar. ¿Qué es lo que el Señor ordenó? La cena del Señor, el bautismo, el evangelismo, el discipulado. Queremos saber cómo la iglesia funciona. Vamos a la palabra en base a los dones. Así es como la iglesia funciona. En base al modelo que Dios ha mostrado. En base al modelo divino. Hermanos, somos la iglesia de Dios. Somos el templo de Dios. Y por lo tal, entonces nosotros debemos apegarnos a lo que su palabra dice, no conformarnos a lo que el mundo dice. Porque no estamos aquí para mezclarnos con el mundo, estamos para hacer luz a ellos, estamos para hacer la sal de la tierra. Estamos para impactar las naciones a través del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios, que su iglesia crezca conforme a su verdad, seguir lo que Él ha ordenado en su palabra y ser fieles a Él. No necesitamos ver al mundo.
necesitamos ver la palabra de Dios y aferrarnos a Él. Quiero terminar con algunas conclusiones, hermanos. La primera de ellas es que el Señor nos ha concedido el inmenso privilegio de adorarle con nuestras ofrendas. Presentémoslas a Él con corazones dispuestos, llenos de gozo, reconociendo que todo lo que poseemos procede de Él y pertenecen eternamente a Él. Sirvamos al Señor con un espíritu de profunda gratitud, ¿sí? Él nos ha dado el privilegio de servirle y empleemos los dones que Él nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Y el propósito supremo de nuestros recursos y talentos es la edificación del cuerpo de Cristo y la propagación de su glorioso evangelio. ¿Para qué? Para que todas las naciones sean llenas del conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, de manera que no lo podemos medir. El salmista oraba, bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que podamos tener presente en nuestros corazones, Señor, que todo lo que tenemos proviene de tu mano y que todo es tuyo. Que con corazones agradecidos, con alegría, podamos venir y presentar nuestras ofrendas delante de ti como adoración a ti, porque tú eres digno, Señor. Reconociendo que todo es tuyo, Padre. Que asimismo podamos servirte, Señor, demostrando gratitud, demostrando reverencia a ti, reconociendo que tú eres el Rey eterno, que tú eres creador del cielo y de la tierra y que servirte a ti, Señor, es un enorme privilegio. Y ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos a no conformarnos a este siglo, Señor, sino a renovarnos a través de tu palabra, Señor, que podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Obra en nuestros corazones, Padre, con tu poder, con tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Ayúdanos y danos tu gracia para hacerte fieles, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.